Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos, o más bien aceptar nuestra propuesta en esta edición de la FEL. Estamos muy a gusto, estaríamos aún más a gusto con ustedes en Quintana Roo, pero ojalá que ya el próximo año nos veamos allá. Somos 3 presentadores y vamos a hacer una mesa redonda, cada uno exponiendo sobre su tema, y después vamos a generar un poco de conversación sobre la práctica reflexiva en la educación de traductores en Guanajuato. Está con nosotros la maestra Eva Ibarra, el maestro Christoph Sulzer y su servidora Cristina Simañi. Todos somos del estado de Guanajuato, de distintas universidades, y vamos a empezar. La siguiente, por favor. Antes que nada, quisiéramos explicar qué es la práctica reflexiva o cuál es la definición que estamos usando para los fines de esta mesa redonda. Partimos de Donald Schoen, quien distinguió entre la práctica reflexiva sobre y la práctica reflexiva en acción. La práctica reflexiva sobre la acción es cuando recordamos de algo que nos ocurrió en un momento anterior y tenemos el tiempo para contemplar este momento y planear acciones en el futuro. Y ya cuando tenemos más experiencia en este tipo de reflexión, se puede mover un poco y proceder a la práctica en acción, cuando ya podemos tomar decisiones dentro de la misma situación cuando se presenta, por ejemplo, un problema. En la traducción, muy recientemente ha habido ciertas investigaciones sobre cómo sucede esa reflexión, y la intención siempre es, durante la educación de traductores, darles las herramientas, proveerles con las herramientas para que puedan desempeñar su trabajo en el futuro. Es decir, es muy poco probable que los podamos enseñar todo con lo que se van a enfrentar en su vida profesional más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, en mi propia plática quisiera compartir un poco mi experiencia con estudiantes de la licenciatura en la enseñanza de inglés en la Universidad de Guanajuato. Como dice el nombre de la licenciatura de la carrera, este programa no se dedica a la traducción, sino tenemos una materia, 2 materias optativas en traducción. Y fue, a la siguiente por favor, fue en la segunda de estas materias donde abarcamos un poco más la práctica reflexiva. Partiendo de una definición de la competencia traductora por Pym, quien dice que efectivamente el traductor tiene que poder generar una serie de distintas versiones en la lengua meta y después seleccionar cuál es una traducción adecuada. Es decir, no creemos que exista una traducción perfecta, sino tenemos que encontrar una que es adecuada para la situación. Y para ello, obviamente, se requiere un proceso de reflexión, de contemplación. Siguiente, por favor. En ese sentido, la competencia principal de la materia se formuló de esta manera. El estudiante reflexiona sobre posibles soluciones de la traducción de textos no especializados, como por ejemplo narrativos, descriptivos, expositores, argumentativos o instruccionales, en lenguaje estándar o con poca variación estilística, con el apoyo de técnicas y estrategias basadas en enfoques traductológicos, utilizando herramientas, fuentes tradicionales y tecnológicas para llegar a una traducción aceptable. Siguiente, por favor.
La manera en que desarrollamos la reflexión en esta clase es primero que los estudiantes trabajan en grupos y se crea un diálogo entre ellos sobre su propia traducción. Entonces, no es un proyecto tal cual como por ejemplo una simulación, un simulacro de un proyecto de traducción en la vida real, donde hay un gestor del proyecto, hay alguien responsable por distintas funciones, sino es una organización más horizontal donde todos participan en el mismo proceso. Después, más o menos al segundo tercio del curso, empezamos a trabajar en pares y al final tienen que producir las traducciones individualmente. Siguiente, por favor. En cuanto a la traducción en grupos, lo que podemos observar, la siguiente, por favor. Y tengo que comentar que obviamente tengo el consentimiento de los estudiantes para usar sus trabajos y sin mencionar sus nombres, ¿no? Entonces, en estas observaciones o en estos comentarios que al primero, todavía en los grupos, ellos hacen, se ven muy sencillos, ¿no? Ya pues se les anima que incluyan las fuentes donde encontraron la información, pero efectivamente sus comentarios siempre se quedan muy descriptivos. Por ejemplo, a lo largo de este artículo siempre se refiere a una legislación tal cual, ¿no? O me pareció añadir que se refiere a esa sección del Código Penal, pues el texto se refiere a despenalización de las relaciones homosexuales. Sin embargo, todavía no se nota el proceso de la reflexión. Siguiente, por favor. Y la siguiente. Cuando ya llegan a la etapa de traducción en pares, se nota un diálogo verdadero, también porque no hay tantas personas, no es que cada quien solo diga o declare qué opina. Y entonces ya hay un poco más de contemplación e incluso incluyen, por ejemplo, verbos como creo que, etc. O si vemos la primera observación, el término pandemic ya engloba que es internacional por lo que se puede omitir mundial. Entonces ya empiezan a razonar o empiezan a justificar sus decisiones, lo que efectivamente quisiéramos que hagan al final de la reflexión, que verdaderamente nunca termina. Sin embargo, hay etapas que se pueden notar. Y finalmente, si podemos pasar a la etapa grupal, digo individual, y nuevamente la siguiente. Aquí quisiera compartir 3 ejemplos para que vean que cuando ya lleguen a la fase de la traducción individual y una reflexión muchísimo más profunda, hay distintas maneras de manifestar o de grabar este tipo de reflexión. En el primer caso, la persona organizó la información en una tabla, identificando el pedazo de texto que es problemático, ofreciendo una solución, una traducción, y explicando cuál estrategia utilizaba, ¿no? Y por qué eso fue difícil. En el siguiente ejemplo, por favor. Más bien vemos un proceso o el proceso todavía un poco descriptivo, sin embargo muy, muy claro que cómo desarrolló esa persona, esta estudiante, su propia traducción. ¿Cuáles son los pasos por los que transita
para llegar a su traducción final. Nuevamente, quisiera recordarles que estos alumnos apenas llevan un poco de tiempo de traducir y también que no es su major, es decir, no se dedican a la traducción. Sin embargo, para darles un poco de empujón en esta dirección, si tuvieran la oportunidad de seguir como traductores después, pues tendrían la oportunidad. Y la tercera persona, que obviamente ya fue una de las mejores estudiantes, aquí ya hay un análisis o pues gérmenes de un análisis porque al final tendrán que escribir un ensayo final para la clase que consiste de la traducción y el ensayo explicativo o explorativo. Y aquí ya vemos efectivamente cómo se está formando y tomando forma más bien su argumento, ¿no? Primero vemos los ejemplos, también ya vienen las referencias y hay nociones de poder ligar o vincular los ejemplos con los conceptos que hemos visto en la clase y con los autores que también vamos leyendo en la clase de traducción 2. Entonces, esto sería por el momento mi contribución. Voy a dar la palabra a la maestra Eva, quien va a seguir un poco de otro tema y a ver si nos encontramos unos puntos en común. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, realmente esto es un poco mi intervención, pero es también producto de un trabajo colaborativo que realizamos Cristina y yo en esto que queremos presentarles y que nombramos la práctica de la coenseñanza en una asignatura del diplomado en traducción. Quiero empezar por platicarles un poco en qué consiste el diplomado que ofrecemos en traducción en la Universidad de Guanajuato. Es un diplomado dirigido a personas interesadas en formarse como traductores o bien traductores que ya cuentan con cierta experiencia. A grandes rasgos, el objetivo del diplomado en traducción es proporcionar a los y las participantes con capacidades que les permitan, a través del conocimiento de un poco la historia, teorías, áreas, estrategias, técnicas, herramientas del campo, desarrollar una noción crítica y reflexiva de la traducción. Buscamos a través de esto favorecer la adquisición, entonces, de un conocimiento actualizado de estas teorías y prácticas en traducción y en traductología, que permitan que cada participante desarrolle, como digo, habilidades y conocimientos que puedan hacer que entren o que se profesionalicen en el campo laboral de la traducción. Bueno, el diplomado consiste en 150 horas de trabajo. Tenemos 4 asignaturas, digamos. Una de ellas es la de técnicas y estrategias de traducción. En la sesión del diplomado de 2019 y 2020, Cristina y yo trabajamos juntas en un modelo, experimento de coenseñanza. ¿Por qué surgió esta colaboración? Bueno, pensamos que, en primer lugar, ustedes, no tengo que explicarles que hay una cierta falta de traductores, falta de formadores de traductores al menos en el estado de Guanajuato, seguro es muy similar en México. Y entonces la idea central era preparar a la profesora menos experimentada, en este caso yo, en la formación de traductores para
que en un futuro pudiera hacerme cargo de la titularidad de esta asignatura finalmente. ¿Cómo se llevó a cabo esta coenseñanza? Bueno, como les digo, hubo una colaboración y reflexión conjunta, un diálogo constante. Este trabajo fue muy interesante para ambas partes, creo, porque no solo intercambiamos nuestras diferentes áreas de conocimiento, sino también se realizó, digamos, de manera horizontal, a pesar de que la doctora Cristina cuenta con una vasta, amplia y magnífica experiencia en la docencia de traducción. El hecho de que yo participé en un momento anterior como alumna del propio diplomado permitió que tuviera como esta perspectiva del estudiante, ¿no? Y creo, bueno, quiero pensar que enriqueció también, me permitió estar como en ambos lados durante la práctica. Bueno, a medida que progresaban las sesiones de la asignatura, la presencia de la maestra Cristina fue un poco menor, digamos, la presencia física, pero no la colaboración y el diálogo y la retroalimentación, porque finalmente sí hubo cierta retroalimentación, dado que yo no tenía esa experiencia. Esta toma paulatina de mi parte, y es lo que está ahí en la práctica reflexiva, y creo que Cristina está de acuerdo, bueno, fue un reto, pero al mismo tiempo fue una muestra muy clara de mi evolución, revisando las páginas de mi diario, para la clase pude verlo, ¿no? Yendo de algo mucho más, poco en pánico al iniciar, bueno, no pánico, pero nerviosismo, al iniciar la asignatura, evoluciona en algo mucho más serio, profundo, colaborativo y consciente de lo que implica el proceso de, no solo de la traducción, sino de la enseñanza. Bien. Bueno, como les digo, fue un proceso de planeación y colaboración continuo. ¿Y cuáles fueron algunos de los retos? Pues, por supuesto, cada participante, bueno, las alumnas, los alumnos buscaban mayoritariamente la asesoría de Cristina, y en ocasiones eso generó problemas de comunicación, quizás estas no fueron las mejores palabras, pero quería decir problemas de comunicación en el sentido de que finalmente los participantes tenían la figura de autoridad, ¿no? Y una figura de autoridad, tenían este modelo educativo terrible. Entonces, por supuesto que buscaban una asesoría de la persona que tenía mayor experiencia. Para mí, creo que a pesar de que ya tenía cierta experiencia en la traducción, más que en la docencia en traducción, y mi propia experiencia en docencia en otras áreas, en específico en la enseñanza de lenguas, no sentí que contara con los conocimientos más profundos en traductología, es decir, los procesos de traducción, la parte que tiene que ver más como la práctica de la traducción, no necesariamente me generó la reflexión que ocurrió en esta experiencia. En algunos temas tuve que formarme, no al mismo tiempo, pero casi, con no tanto tiempo de anticipación, específicamente en temas de traductología, como dije antes. Y en esta diapositiva incluí algunos comentarios que pedimos a los participantes del diplomado al respecto de haber tenido esta experiencia de coenseñanza. Leo este pequeño comentario. Bueno, comentarios positivos, diversidad, complementos, diferentes técnicas, negativos. Se me hizo un poco difícil aprenderme los nombres y acoplarme. Creo que aquí se refería por algo que observamos y que anoté también en mi práctica. Resultaba difícil, ¿no? Difícil quizás alternar algunas sesiones.
porque no siempre seguimos el mismo modelo. En ocasiones estábamos las dos juntas, en ocasiones dividíamos un poco la clase aunque estábamos presentes, había una toma de palabra predominante de una o de otra. Entonces creo que a esto se refiere como había que acoplarse un poco a esa dinámica que quizás no habían experimentado antes las alumnas y los alumnos. Dice, en ocasiones las dos expresaban la misma idea de una respuesta al mismo tiempo y chocaban un poco. Solo en coordinación, no es su trabajo en equipo. Sí, bueno, es diferente hacerlo en el aula, ¿no? La planeación nunca nos prepara para preguntas o por dónde se va a ir una actividad, etcétera. Y creo que aquí esto no es necesariamente algo negativo, sino más bien una muestra de que en realidad establecimos un diálogo, ¿no? No que no nos dejáramos hablar, sino que constantemente estábamos tratando de dar esas perspectivas que se complementaron, creo, en, en, nuestra, en nuestra enseñanza. Bueno, ¿cuáles son algunas de las conclusiones? Aquí me habría encantado hablar una hora de todo lo que aprendimos con este modelo de coenseñanza. Pero bueno, para resumirlo, en mi caso, me brindó una visión más amplia sobre el proceso de formación de traductores. Y bueno, la práctica reflexiva es algo que hago para todas mis clases, pero para el caso del diplomado, el caso de esta materia, creo que sí la realicé de una manera mucho más consciente y me permitió, justo ahora que estoy enseñando la materia en la convocatoria de este año en el diplomado, digamos, encontrar como mi propio estilo de enseñanza en la traducción y también creo que por la parte de los alumnos, el proceso de aprendizaje se benefició de ambas perspectivas y estilos de enseñanza. Creo que como docentes siempre estamos buscando nuestro estilo, nuestro camino. En mi caso, en traducción es algo que me emociona mucho y fue, creo, muy exitoso, tanto para nosotras maestras como para cada participante tener, como mencioné, estas dos perspectivas. Bien, y entonces con esto termino mi participación y le cedo la palabra a Christoph. Muchas gracias, Eva, y también gracias, Cristina, por sus dos intervenciones. Esta tercera intervención está centrada en la práctica reflexiva, en el diseño y la implementación del diplomado en Pedagogía y Didáctica de la Traducción en la UNAM San Miguel de Allende. Antes de hablar más de este diplomado y también del valor de la práctica reflexiva, si hablamos de la pedagogía y la didáctica de la traducción, creo que valdría la pena dibujar un breve panorama histórico de la enseñanza de la traducción, que como bien menciona Hurtado Albir, es un fenómeno bastante reciente. De hecho, empezó parecido que a la enseñanza de lenguas extranjeras con esta tradición transmisionista, con la clásica, digamos, clase magistral que está centrada en el profesor y también donde está considerada la traducción como un producto terminado. Siguen después como un contramovimiento los enfoques orientados al proceso de la traducción, donde también está en el centro de atención el estudiante. Y eso también dio auge a la investigación cognitiva y psicolingüística aplicada a la enseñanza de la traducción, tal como lo menciona Kirali por primera vez en su tesis doctoral en el año 95. Luego surgen las prácticas reflexivas y también la reflexión neurocognitiva junto con el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje a través del desarrollo de estrategias metacognitivas y de autorregulación, el aprendizaje situado y el aprendizaje holístico en el cual se encuentran teorías como la teoría de la complejidad
o la distinción entre savoir-faire y savoir-être, que es básicamente la diferencia entre la competencia traductora y las habilidades blandas, o como lo pone Marc Orlando, que es la diferencia savoir-faire, es lo que te consigue una entrevista de trabajo, y savoir-être es lo que en realidad te consigue el trabajo. Si vemos si te puedes regresar rápidamente otra vez al panorama. Si vemos este panorama histórico de la enseñanza, también nos damos cuenta de un desafío enorme que, en mi opinión, aún es vigente. Y esto es la ausencia de un enfoque sistemático en la formación de traductores que se esté basando tanto en principios pedagógicos como en la traducción en sí. Y ahora sí nos pasamos a la siguiente. Entonces, tal como existen modelos de competencia traductora que hemos visto en la primera intervención, pues también existen modelos de formación para formadores de traductores. De hecho, la primera propuesta viene de Dorothy Kelly, quien propone 3 competencias. Es la formación en traducción, la experiencia profesional en la traducción y las habilidades de docencia. Igual que los modelos de competencia traductora, pues han evolucionado, y el modelo más reciente viene del grupo MT del año 2018, que incluye la competencia de enseñanza, de organización, interpersonal, de evaluación y la competencia profesional. Ahora, si bien existe mucha literatura y algunos modelos de formación de formadores de traductores, es impresionante que la oferta actual es tan escasa. De hecho, en la actualidad existen 3 diferentes escuelas que ofrecen programas de formación donde docentes de traducción se pueden formar. Uno está en la Universidad de Melbourne, que es un curso sobre un curso de posgrado sobre pedagogía de la traducción e interpretación. Está otro curso modular en la Universidad de Ginebra, en Suiza, de formación en interpretación, y otro en la Universidad de Macquarie en Australia, que es un curso de maestría en pedagogía de la traducción y de la interpretación. Entonces, de ahí surge esta nueva propuesta en México, y en particular para el contexto de la UNAM en San Miguel de Allende, el diplomado en Pedagogía y Didáctica de la Traducción. Bueno, para comentarles, la UNAM en San Miguel de Allende tiene una licenciatura en traducción nueva, y es donde surge esta necesidad de precisamente de esto, de formar a formadores de traductores. Entonces, este diplomado tiene por objetivo contextualizar los enfoques conceptuales de la traducción y la traductología, presentar también los enfoques correspondientes a la pedagogía de la traducción desde una postura reflexiva, y por último, proporcionar a los alumnos ideas y prácticas y herramientas didácticas para implementar actividades comunicativas e interactivas que ayudan a construir un ambiente de enseñanza y aprendizaje efectivo. La estructura de este diplomado se divide en 4 módulos, el primero siendo los componentes teóricos para la educación de traductores. Módulo 2 es la pedagogía de la traducción, módulo 3 es la didáctica, y el módulo 4 se divide en 5 áreas de profundización. Y ahí es donde entra la práctica reflexiva por primera vez, porque permite hacer estos ajustes una vez que se termine una edición, analizar los comentarios tanto de los docentes, de los participantes, y ver cuál es la factibilidad. De hecho, en la primera edición se ofreció un módulo en enseñanza de la traducción literaria, y viendo ya los comentarios post curso, se decidió sustituir este módulo por un módulo de enseñanza de traducción asistida por computadora, que fue la reflexión en realidad que permitió llegar a esta conclusión y hacer los ajustes necesarios. En sí, la práctica reflexiva del diplomado para esta intervención la voy a limitar a la reflexión post curso.
Es decir, se han hecho una serie de preguntas a los participantes y las 3 que más destacan son las siguientes. La primera pregunta tiene que ver con la propia aproximación a la enseñanza de la traducción. Lo que resalta aquí es el cuestionamiento del paradigma tradicionalista, que todavía tiene mucha presencia en el aula de traducción en México y en todo el mundo. El otro punto que ha salido de esta pregunta es la recreación de situaciones reales, entre comillas. A esto me refiero, por ejemplo, a las ideas de Kirali cuando habla de la inclusión de la autenticidad en el aula de traducción. Y realmente la reflexión que se llevó a cabo es qué tanto deberíamos de aspirar esta autenticidad cuando la enseñanza se lleva a cabo en un entorno profesional que todavía contempla el oficio de la traducción como una actividad muy poca, digamos, regulada. Entonces, la reflexión se centró en cuál es el valor de los materiales didácticos que existen y cómo encontrar una combinación pertinente con la autenticidad que nos ofrece nuestro contexto. Otra pregunta fue si serás capaz de relacionar las prácticas docentes con lo que se vio en el diplomado, porque hay tan poca oferta. Es un reto bastante grande de encontrar pues, ya los componentes adecuados para el contexto. Lo que salió aquí, y me parece muy interesante, es que muchos se encuentran en un proceso de transición. Como está creciendo constantemente la oferta en formación de traducción en México, muchos provienen del contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras y la reflexión en realidad se centró en esta transición de que los principios quizás tenían el mismo origen, pero muy pronto se han desviado de alguna forma y esta readaptación del contexto conocido de la enseñanza de idiomas, pues cuesta trabajo y requiere de alguna forma digamos, de un cambio de velocidades para la formación de traductores. También interesante es lo que se mencionó en cuanto a los enfoques que se han presentado en este diplomado requieren de, pues ahora sí, de una acción de moldear estos enfoques, porque lo que se ve en este diplomado, pues no son productos terminados, sino se presenta un panorama, se analiza la pertinencia de los diferentes enfoques, pero lo que nos damos cuenta es en realidad los contextos, aunque estemos en el mismo país, son muy distintos y requieren moldear estos enfoques de acuerdo a las necesidades de cada contexto. Y por último, la última pregunta tiene que ver con lo que hacía falta en este diplomado y cuáles serían las recomendaciones para mejorarlo. Lo que no es ninguna sorpresa es que muchos expresaron la duración. En este caso cuenta con 120 horas, pero es una duración bastante corta. Entonces se podría expandir en muchos diferentes lados. El enfoque que estamos adoptando es simplemente escuchar a los participantes, a los docentes, ver los resultados y con base en esto tratar de ver en cuáles partes en realidad valdría la pena expandirlo. La segunda reflexión aquí se centra en el perfil de ingreso, que es un punto muy importante. Para empezar, los criterios de ingreso se han establecido de acuerdo a estos modelos que hemos visto para la formación de formadores de traductores y aún así ninguno de los modelos en realidad especifica, por ejemplo, cuando habla Dorothy Kelly de la experiencia en traducción profesional, pues hay diferentes grados. Hemos contado con participantes que recién han egresado de la carrera, tienen un poco de experiencia profesional y se quieren convertir en docentes de traducción, que es perfectamente válido. Pero en la misma butaca a lo mejor está alguien sentado que tiene 20 años de experiencia profesional en la traducción
y así se han creado algunas situaciones no de conflicto, sino simplemente de diferentes experiencias. Entonces, simplemente algo que hay que contemplar al crear un perfil de ingreso de este diplomado. Y a modo de ofrecer una muy pequeña conclusión y poder pasar a una conversación con mis dos compañeras, hay que reconocer que los cursos de formación para formadores de traductores de duración corta no hacen otra cosa que llenar un vacío enorme. En mi opinión, también hay que reconocer que este tipo de cursos son una oportunidad de mejorar la calidad de la enseñanza y la traducción, como son de duración corta, ofrecen esta oportunidad de calibrar, de ajustar, de realmente llevar a cabo diferentes ciclos de reflexión para poder hacer los ajustes pertinentes y posteriormente pensar en una ampliación del programa. Lo último sería reconocer también el potencial de la práctica reflexiva para nuestros entornos educativos. Lo vimos en la primera y en la segunda intervención en la formación de traductores, pero bien que también se puede aplicar en la formación de formadores de traductores, porque te permite ser flexible, te permite hacer ajustes y te permite, pues, educación que es simplemente pertinente para tu contexto y que pueda atinar a las necesidades que presenta el mismo. Entonces, con esto me gustaría concluir esta tercera intervención y pasar a la conversación con mis compañeras. Muchas gracias, Cristo. No sé, Eva, si podemos pasar a la próxima. Sí, muchas gracias. No sé si les surgieron ideas escuchándonos, nos conocemos muy bien hace bastante años y creo que seguimos en el mismo camino y compartimos mucho en nuestro enfoque en cuanto a la educación en general y obviamente en la educación de traductores. Nos quedan más o menos como 5 minutitos para compartir unas ideas. Si me permiten lanzar algo, creo que la práctica reflexiva, estaba pensando cuando platicaron, no diría que es dolorosa, pero definitivamente requiere una honestidad y autohonestidad. Eva, creo que tu intervención fue un poco demasiado halagante hacia mí y pues yo te he visto a enseñar y no hay duda sobre tu capacidad como educadora, ¿no? Como profesora. Y el modelo sencillo de Dorothy Kelly menciona, ¿no? Efectivamente que puedes saber sobre la traducción, puedes ser maravilloso profesional, pero si no tienes la capacidad de enseñar y no necesariamente en las tradiciones transmisionistas, pues tal vez mejor que te quedes en lo profesional. Eso sería uno. Y la otra pregunta tal vez que tendría a nosotros es, ¿cómo sabemos que la reflexión llega a una profundidad? ¿No? Es algo que siempre nos ha interesado. No sé qué otros comentarios, preguntas tienen. Si me permiten, tu primer comentario me parece muy atinado, el tema de la honestidad. La práctica reflexiva genera pues un sinfín de información, pero también información cargada de emoción, de sentimientos. Puede ser algo muy íntimo, puede ser algo muy individual. Y bueno, para hacer el puente con tu segundo comentario, hay niveles de reflexión. Lo que sí es indispensable es una predisposición de escuchar y de no buscar lo que me hacía falta,
y ver mis ideas ya reflejadas en la reflexión, sino dejar de alguna manera orgánica que surja la reflexión y tratar de analizarla con la neutralidad que uno requiere, y puede ser doloroso. A la vez, lo que yo veo en las 3 intervenciones, no existe un manual, no existe un libro, no existe una guía que te sirva para formar traductores o, en mi caso, formar formadores de traductores. No existe. Entonces, aunque exista literatura, a veces viene de otro contexto. Y dices tú, está interesante y está valioso y puedo quizás sacar mis propias conclusiones, pero debo de analizar mi contexto. Y puede ser que sea doloroso, pero en mi opinión es únicamente a través de la práctica reflexiva que te permita llegar a un nivel donde dices tú, bueno, he hecho esta digestión de lo que existe, he detectado las necesidades que presenta mi contexto y ahora sí es analizar lo que está pasando en mi práctica. Sí, estoy de acuerdo. Yo estaba tomando notas de específicamente esta parte a la que te refieres, Christoph, sobre dejar que surja la reflexión. Es casi tan, no sé cómo está tan inserto en nuestra propia práctica docente, que estás enseñando y hay como una tercera voz que está, esto no funcionó, esto sí, y todo se vuelca sobre esa reflexión. Yo, ahora que estaban hablando de lo doloroso que podría ser, comparé mis notas de la materia en la convocatoria anterior y lo que estoy haciendo ahora. Y como dices, no hay manual, o sea, hay cosas nuevas que surgen que no pasaron la vez anterior y no sé, no podemos prepararnos para eso, ¿no? Pero creo que sí podemos ver que por donde no queremos ir es una buena guía, digamos, en ese sentido. Sí, es interesante, ¿no? Como descartar algunos caminos y así más o menos vas como no sé, una flecha, ¿no? Como por la meta, nunca necesariamente llegando. Lo que yo me di cuenta, porque también revisé nuestras bitácoras, ¿no? Que es muy difícil escribir una bitácora cuando ya sabes que es para fines de investigación o entra otro nivel de metacognición y encontramos que hay otras maneras de también revisar nuestras conversaciones de otros medios, tal vez lo que todavía nos falta para llegar verdaderamente a lo más doloroso, ¿no? O sea, que cuando platicamos honestamente y no estamos, nosotros tampoco, pero tampoco los estudiantes o los participantes de los diplomados, no estamos escribiendo para como una tarea de reflexión, sino verdaderamente las conversaciones que pues, tenemos. 2 minutitos más si quieren unas conclusiones o unas observaciones finales. Eva, ¿tienes algún comentario final? Pues creo que para mí ha sido, solo decir que ha sido muy necesaria la práctica reflexiva, no solo porque no era una clase en la que no tenía experiencia previa, sino porque pude ver cómo se conjuntaron todas las experiencias en las diferentes áreas de docencia que ejerzo. O sea, no solo enseñanza de lenguas, pero también literatura, pero análisis del discurso, o sea, todo se volcó sobre eso, que fue para mí tan, pues, catártico. Y nunca imaginé que iba a verlo tan relacionado con todo, ¿no? Así es. Sí, si no nos falla el contado de tiempo, tenemos que concluir esta sesión. Para mí, mi conclusión final sería reconocer lo rico que es también
ir comparando los contextos. Yo les agradezco muchísimo la disposición siempre de colaborar, de comparar notas, de platicar sobre nuestras experiencias y de participar en ese tipo de eventos. Entonces, yo creo que hablo por los tres o las dos. Si extiendo esta invitación, compártenos sus experiencias. Si alguien tiene preguntas, estamos en la mejor disposición de entrar en un diálogo. Nos encantaría ver cómo funcionan sus prácticas en otros contextos. Y pues nada, damos por concluido esta sesión. Muchas Cristina. gracias, sí, y nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.